Desde su creación, el cristianismo ha sido perseguido en distintos lugares del mundo, por diferencias ideológicas. Algunos sufrieron horribles castigos, otros fueron torturados, y muchos tuvieron horribles finales. A pesar de esto, muy pocos conocen cuáles fueron los peores y dónde fueron atacados. Es por eso que hoy te hablaré sobre persecuciones a cristianos en la historia. Una de las primeras persecuciones ocurrieron en el Imperio Romano. Durante aquella época, los israelitas eran vasallos de los romanos y tenían que adorar a sus dioses, como era Júpiter, Neptuno y Venus. Sin embargo, al momento de llegar la nueva creencia, se hizo popular rápidamente, provocando un fuerte choque con las creencias romanas. Como resultado, los emperadores romanos se molestaron por esto, y trataron de todas las formas evitar que la practicaran, ya que según su lógica, la identidad del ciudadano romano se destruiría. Además, rechazaban otras religiones que no fueran suyas, y algunos líderes se creían dioses, y querían que fueran alabados. Como consecuencia, los cristianos tenían un solo Dios y no se permitían adorar a otros dioses. Por lo tanto, fueron sancionados. En un principio no se incluyó la fuerza como forma de cambiar de creencia, sino que añadían cargos para condenarlos. Mucho tiempo después llegó al poder Nerón César, quien veía con malos ojos el hecho de que los cristianos mantuvieran sus creencias. Asimismo, cuando ocurrió el gran incendio de Roma, donde se perdió una buena parte de la ciudad y afectó negativamente a la población, Nerón culpó a los cristianos del incendio y con esa excusa llevó a cabo horribles torturas a ellos. Inició una gran persecución de cristianos y era común que los quemara vivos, crucificara, los use como alimento para los leones y sean usados como antorchas humanas en sus jardines. Es considerado como uno de los peores perseguidores de cristianos, y se cree que muchos apóstoles murieron durante su cacería. Mucho tiempo después, hacia el final del reinado de Dominiciano, inició la segunda persecución a cristianos y a diferencia de la primera, esta fue más sistemática. Implementaron medidas para saber quién era cristiano y quién no, y llevaron a cabo arrestos masivos, torturas y ejecuciones públicas. Las persecuciones continuaron bajo el mando de los emperadores, y cuando llegó Marco Aurelio, excluyó a los cristianos de los sitios públicos como el mercado y los baños, arrestando a muchos y luego haciendo un juicio para determinar si serán torturados o si serían arrojados a las bestias, eliminando miles de creyentes. Durante el mandato de Septimio Severo, los cristianos no fueron atacados. Sin embargo, en su 10º año como gobernante, empezó a perseguirlos y ordenó muchas ejecuciones públicas. Además, los fieles que rechazaban cambiar de religión eran decapitados, y a otros los colocaron en los coliseos mientras eran observados por miles de personas. Todo con el fin para hacer la comida de los animales salvajes. Mucho tiempo después, en el reinado de Trajano Decio, ocurrió una de las peores masacres de cristianos. Habían ordenado una gran persecución que duró 18 meses, donde murieron al menos 3.000 creyentes, mientras que otros lograron escapar. Durante aquella época a los fieles se les daba la opción de rechazar su religión, a cambio de vivir. Como resultado, muchos rechazaron la idea y murieron por su fe. Al mismo tiempo, otros tenían castigos más ligeros. En vez de terminar con sus vidas, eran revocados de sus cargos y los convertían en esclavos. Luego, en el reinado de Diocleciano, llevó a cabo la última y peor persecución contra los cristianos. Eliminó en gran masa a los creyentes y destruyó sus iglesias, sus libros, prohibió la práctica de su religión y hasta confiscó todas las pertenencias que tenían los fieles. A la negativa de no aceptar los dioses romanos, muchos fueron torturados y ejecutados. Se estima que murieron entre 1.000 personas hasta 1.000.000, y esta terrible cacería después se le conoció como la Gran Persecución. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor suscríbete a mi canal para más contenido así, eso me ayudaría mucho. Espero que hayas aprendido algo nuevo al ver mi video. Y sin más que decir, me despido.